Perfecto. Recuerden que siempre grabamos estas capacitaciones y quedan alojadas en la landing de inscripción, desde donde mismo ustedes se inscribieron. Hay una pestañita que dice capacitaciones anteriores y ahí ustedes pueden encontrar la grabación. De todas formas, como esta capacitación es parte de 2 pasos para configurar y gestionar, el día de mañana a mí me dejan ya liderada la grabación en nuestro canal de YouTube y les voy a hacer llegar las 2 grabaciones, tanto la del martes como la de hoy, además del material de apoyo que considero pertinente para la gestión de las 2 secciones que hicimos esta semana. Para los que no me conocen, mi nombre es Bernardita, pertenezco al equipo de Customer Education. Veo algunos nombres conocidos dentro de los participantes. Me alegro mucho de que se hayan podido sumar a esta instancia de capacitación. Y a través del chat, lo primero que voy a hacer es que les voy a dejar el correo electrónico del equipo para que ustedes puedan, si es que hace falta algún material que necesiten o alguna consulta se les quedó en el tintero. Yo sé que tienen el apoyo de SAC, pero de todas maneras, si es en relación a la capacitación que vamos a hacer hoy día, pueden escribirnos a ese correo y además desde ese correo también les voy a enviar el material comprometido. En el chat de esta reunión vayan dejándome las dudas, las consultas. En base a lo que vimos el martes, les voy a pedir que me manden el párrafo completo, todo el contexto, la pregunta completa, porque como van haciendo varias preguntas, si me hacen primero una y después me hacen la otra y es el mismo contexto, yo me pierdo un poco en buscarla, ¿ya? Esta capacitación entonces está siendo grabada. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a partir de inmediato, retomando un poco el trabajo que hicimos el día martes. El día martes nos enfocamos en la configuración de un proceso, ¿ya? En este que está acá, que lo dejamos todavía en configuración. No alcanzamos a subir a los participantes, por lo tanto vamos a retomar desde ahí. Pero básicamente cuando nosotros hacemos la configuración de un proceso, lo dividimos en 4 fases. La primera fase es elegir los tipos o el tipo de evaluación que vamos a incorporar. La mezcla de pesos, la suma de pesos debe cuadrar en 100, por lo tanto podría ser un ejemplo como el que estoy marcando ahora, donde le di el 100% de peso a la descendente y el resto la dejé en 0. No es lo mismo dejarlo en 0 que dejarlo vacío, ¿ya? Si yo lo guardo así, me va a arrojar un error porque me va a decir que activé la autoevaluación, pero no le di ningún peso. En cambio, si le dejo en 0, el sistema va a entender que se integra, se califica, pero la calificación que se obtiene por este tipo de evaluación no impacta en el resultado final. El resultado final va a estar 100% basado en la descendente. Eso no quita, como les decía, que todas las otras evaluaciones tengan una calificación que va a poder ser observada en el informe. El punto es que no van a ponderar para la nota final. Cuando activamos nuestros tipos de evaluación, cada una de ellas va a tener la opción de configuraciones avanzadas, ¿ya? Haciendo un poco de resumen, además tenemos la opción de habilitar la secuencialidad y o habilitar la opción de múltiples evaluaciones. Yo les decía, y esto es muy a título personal, que la secuencialidad hay que trabajarla con cuidado porque si bien me permite organizar el proceso, es decir, establecer pasos. Paso 1, por ejemplo, que todos respondan la autoevaluación. Paso 2, que todos respondan la paralela y así sucesivamente, para que sea secuencial, genera también un contra, que es si el paso 1 no se cumple, no se liberan los otros formularios, los de los pasos siguientes. Entonces, hemos observado que esto puede resultar en un bloqueo del flujo de evaluación dentro de la organización. Por lo tanto, si habilitamos la secuencialidad, hay que hacer un trabajo fuerte de comunicación para que efectivamente logremos que todos los participantes cumplan el paso 1 y de esa forma se vayan liberando los siguientes pasos. Cuando yo digo liberando, quiere decir, por ejemplo, si mi paso 1 es la autoevaluación y yo no me autoevalúo, mi jefe no ve disponible el evaluador descendente, no va a ver disponible el formulario para evaluarme descendentemente. No se va a activar la opción de que él pueda responder. Va a estar, lo va a ver, pero va a estar como bloqueado. ¿Ok? Entonces, por eso hay que trabajarlo con eh, mucho cuidado y efectivamente si mi organización está preparada, es organizada, lo hemos venido haciendo así, ningún problema, pero sabiendo siempre que el paso 1 va a ser el gatillador de que se liberen los siguientes pasos. Y la habilitación de múltiples formularios es súper importante porque yo les decía que si nosotros, por ejemplo, evaluamos solo descendentemente o
le sumamos la autoevaluación, no es necesario habilitar múltiples evaluaciones a pesar de que son dos, porque yo conscientemente voy a incorporar como participante solo a personas que deban ser evaluadas en este modelo. Es decir, voy a meter a la evaluación como participante a todos los que sí tienen un jefe y que los puede evaluar descendentemente. En cambio, si yo incorporo paralela y o ascendente, ambas o una de las dos, automáticamente la lógica dice que dentro de mi grupo o dentro de mi organización podría yo tener a personas que no cumplan con este modelo. Es decir, que no tengan paralelos o que no tengan gente a cargo que los puede evaluar ascendentemente. Ahí sí es muy necesario que habilitemos múltiples evaluaciones, porque tal como lo indica la instrucción, permite que los participantes se carguen vía template y poder agruparlos redistribuyendo el peso de las evaluaciones según el grupo al que pertenecen, ¿ya? Y en ese caso, cuando hacemos grupos, que es lo que les voy a mostrar a continuación, la distribución que está acá se va a llamar pesos por defecto, o sea, grupo por defecto. Vamos a entender que dentro del grupo objetivo que va a ser nuestros evaluados, voy a tener a uno o varias personas que sí van a tener esta distribución y por lo tanto ellos deberían quedar en el grupo por defecto. Y todos los demás tengo que yo crear grupos para estructurar de nuevo el peso según las evaluaciones que deban tener. Además, habilitamos las etapas adicionales, feedback, calibración y apelación en el mismo orden. Ninguna de estas es obligatoria de marcar, tampoco es obligatoria de ejecutar. ¿Debo pasar por ahí con los participantes? Sí, pero, por ejemplo, si yo tengo calibración y yo paso a mis participantes a calibración y estimamos con la mesa de calibración que no se deben ajustar las notas porque están bien, puedo seguir avanzando con esas personas en el proceso. No es un bloqueo el que no aplique una calibración efectivamente, sino que es como una oportunidad y va a depender un poco de cómo ustedes tengan estructurado su proceso, ¿ya? Internamente hablando. Más que la operativa del proceso en Book, se puede dejar habilitada la calibración sin necesariamente ejecutar la calibración para los participantes. La apelación y el feedback van un poquito, la apelación depende de feedback. Si yo desactivo feedback, apelación se bloquea. Pero si activo feedback, yo puedo trabajar con feedback y si alguna persona apela, entonces el sistema, y este es el único movimiento automático que va a hacer el sistema, automáticamente lo va a pasar a la fase de apelación, solo si apela. Yo no puedo mover manualmente a alguien a apelación porque la apelación es una acción que depende de el participante evaluado y de que él diga no estoy conforme y quiero apelar a mi calificación. En la sección de formularios, nosotros vimos que teníamos la opción de construir uno o varios formularios. La lógica de la utilización de uno o más depende de lo que ustedes quieran hacer y por qué. Porque no estoy obligado, por ejemplo, a tener un tipo de formulario estándar para todos. Yo podría segmentarlo y ahí hicimos una combinación y dijimos, por ejemplo, el primer formulario podría tratarse de aquellos grupos en los que les voy a medir competencias y metas o metas u objetivos. En ese caso, puedo tener un tipo de evaluación. Vamos a hacer un ejercicio en el que yo diga, por ejemplo, para este formulario voy a considerar solo competencias transversales. El peso siempre debe cuadrar en 100, aunque no sea equitativo, eso lo deciden ustedes. Y las competencias van a pesar 50 y las metas u objetivos van a pesar otros 50. Y vamos a poner, por ejemplo, una nota máxima de 120 como permitiéndole al calificador, al evaluador, que digite un 120 como un máximo. Y vamos a evaluar, por ejemplo, solo la categoría personal, ¿ya? Si quiero habilitar más de una categoría, igual que en las competencias, redistribuimos el peso de tal manera que cuadren 100. Pero supongamos que yo tengo un grupo de gente que no tiene metas u objetivos y por lo tanto su evaluación debería estar basada 100% en competencias. Ahí es donde empezamos a agregar formularios. O sea, a este le vamos a poner formulario completo. El nombre del formulario la gente no lo va a ver, por lo tanto le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y siempre es importante vincularlo con el tipo de evaluación para el cual vamos a utilizarlo. En este caso, yo voy a suponer
siguiendo la lógica de lo que configure primero, de qué tipo de evaluaciones iba a integrar, que la gente que tiene metas y competencias va a ser evaluada por su jefatura respecto a metas y competencias y también tiene que autoevaluarse en las mismas dimensiones. Pero yo podría tener otro formulario que sea solo competencias y decirle al sistema, esta sí o sí la voy a usar para la paralela y ascendente, pero también la voy a usar para la descendente y la autoevaluación en caso de gente que no tenga metas. Y ahí le doy como un doble uso a la distribución de formularios. Primero, estoy segmentando formularios por el contenido para dirigirlo al tipo de evaluación para el cual lo voy a utilizar. Pero además, lo estoy dejando segmentado en función del contenido solamente, sin el tipo de evaluación, pensando en que hay gente que no tiene los dos elementos que integré en el formulario número 1. Puedo crear todos los formularios que quiera. Y además, acuérdense que tenemos esta opción, que es muy útil, sobre todo cuando hacemos carga de participantes manual, de vincular tipos de formulario por familias de cargo, ¿ya? Y en ese caso, vamos a imaginarnos que yo tengo solo descendente y autoevaluación, pero estos van a ser diferentes en función de la familia de cargo. Y tengo 10 familias, yo podría llegar a tener 10 formularios sin ningún problema. Lo importante es que los vinculemos correctamente al tipo de evaluación y a la familia que deberían dirigirse. ¿Por qué podría yo querer hacer 10 tipos de formulario distintos? Porque tal vez, según la familia a la que pertenezca el cargo, los pesos de las competencias transversales son distintos. O para algunos mido ciertas competencias transversales y para otros mido otras. También podría darse ese caso. O que a lo mejor el peso entre las transversales y las específicas fuera diferente. Entonces son como múltiples factores que yo podría considerar para tomar la decisión de separar formularios. Hasta ahí creo que llegamos la sesión anterior. Ah, no miento, llegamos a resultados, ¿ya? Y yo les decía que para mí resultados es fundamental e incluso yo lo partiría viendo antes de decidir cómo voy a calificar la evaluación o qué escala de evaluación voy a utilizar para mi evaluación. Porque los resultados es básicamente decirle al sistema cómo quiero que me muestre la calificación final en el informe. Y tiene mucha relación con esto que vimos acá. Yo acá le dije al sistema, mira, las competencias las vamos a calificar con nota de 1 a 5 en una escala de lo esperado, donde el evaluador va a ver el concepto y va a elegir una de las alternativas. Pero los objetivos van a estar calificados con porcentaje de 0 a 120. Ok, el sistema me dice entonces, perfecto, acepto, pero ¿cómo quieres ver la evaluación final, la nota final? ¿La quieres ver por nota de 1 a 5 o la quieres ver por porcentaje de 0 a 120? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar. ¿Por qué? Porque el resultado sí o sí me lo tiene que dar en una sola unidad de medida. No me puede dar los dos datos. No me puede decir, en la competencia te sacaste un 4 y en el objetivo te sacaste un 100. Tiene que haber una unificación del dato en un resultado. Y ahí viene lo que Book llama reescalamiento o conversión, por ejemplo, de la escala. Porque si yo le digo al sistema, dámelo en porcentaje de 0 a 120, básicamente lo que va a hacer es que la nota de 1 a 5 me la va a llevar a una escala de 0 a 120. El cálculo de cómo lo hace es equitativo, por lo tanto va a dividir los 120 en 5 y la interpretación va a ser que cada punto va a valer un 24%. Es decir, si me califican con un 2 próximo a lo esperado, eso va a ser traducido como un 48% de logro. Si me califican con un 5 excepcional, eso va a ser traducido en un 120% de logro. Y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, ok, lo quiero como porcentaje de 0 a 120, pero quiero que me cuadre algo. Quiero que si me ponen un 3, que es lo esperado, que si calculo bien va a ser 24 por 3, 72, el 72 cuadre en el medio. Entonces yo aquí debería poner, por ejemplo, 73. Lo estoy haciendo muy al tutún, solamente es para ejemplificar. ¿Por qué? Porque pasa mucho que no cuadra la conversación. La conversación que tiene el número de 1 a 5 con la escala de resultados de 0 a 120 no cuadra. Entonces es importante que hagamos esta revisión y veamos, ok,
el esperado, donde quiero que me lo clasifique para efectos del resultado. El 4, que en conversión es igual a, estoy con la calculadora para no carrilearme con estos datos, 96, entonces si se saca un 4 a alguien, yo quiero que eso quede clasificado en el cuarto rango, que es bueno. El nombre lo podemos cambiar, por supuesto, entonces yo acá le voy a poner 97. Ya. ¿Por qué digo 97? Porque el máximo es menor a. Por lo tanto, si yo me saco un 96, yo quiero que quede en este rango. Y acá voy a dejar del 97 o, sí, del 97 al 120. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más exigente. Ahí la exigencia la manejan ustedes. Ya, yo podría decir que si es porcentaje, podría ser acá un 60, quizá acá un 68 y aquí un, no sé, 78. Y así sucesivamente ir como armando esta clasificación de resultados, pero teniendo en consideración el factor que va a ser convertido, ¿ya? Si es al revés, y si le digo al sistema, no, ¿sabéis que lo quiero ver con nota de 1 más 5? Ah, ok, tengamos presente que el 5 va a ser un 120. Entonces, los que salgan con nota, los que sean calificados con un 100, ¿dónde quieren ustedes que quieren? ¿En bueno, en medio o dónde? O acá, en sobresaliente. Entonces, nos tenemos que hacer esa pregunta antes de iniciar el proceso. Y como no siempre somos capaces de responder todas las preguntas antes de iniciar el proceso, el llamado es hacer un piloto, una prueba. Antes de seguir, voy a ver si hay alguna pregunta. No, acuérdense de hacerme las preguntas para que también vayamos haciendo de esto un poquito algo un poquito más dinámico, ¿ya? Yo creo que esta la tenía más o menos avanzada, creo, no estoy segura. Vamos a ver. Sí, ya. Esta evaluación yo la configuré exactamente igual a la que hicimos el otro día, solo que la había avanzado para no demorarme tanto, pero si se fijan, usé los mismos porcentajes, habilité múltiples evaluaciones, creé 3 formularios, los asocié a distintos tipos de evaluación, configuré el resultado, lo dejé en puntos. Y la última parte que se me había olvidado mostrarles es la configuración del informe. La primera parte es quién publica. Por default viene seleccionado para que publiquen ustedes como administradores del proceso, pero si quieren pueden permitirle al supervisor que publique. ¿Qué es lo mejor? Depende de su organización. Yo creo que si va a ser mi primer proceso, mejor me quedo yo con la administración de la publicación. No vaya a ser cosa que se publiquen resultados que no están con un feedback, por ejemplo, que no daría una buena experiencia porque no tendría el botón de confirmación. Y sí o sí, revisen la personalización del informe de cara al colaborador, sobre todo si vamos a tener varios tipos de evaluación. Por ejemplo, ahora viene la opción de que se muestre la nota de precalibración en el informe si es que ustedes lo desean. O hay muchos que no les gusta que se muestre el resumen con inteligencia artificial. Vayan quitando lo que no quieren que se muestre. No sé, por ejemplo, hay quienes no les gusta que salga cuál fue la nota que pudieron haber obtenido si hubieran tenido el puntaje máximo, sino que quieren solo que salga la calificación que realmente obtuvo para que no haya confusión. O, por ejemplo, en la paralela y la ascendente no les gusta que salgan los nombres de los evaluadores, ¿ya? Em, Obviamente un jefe puede deducir que la ascendente la llenó mi equipo, pero a lo mejor no quiero que aparezcan todos los nombres para que no se vea demasiada información y solo quiero que aparezcan las notas, ningún problema. Después de que ya terminamos de configurar, viene la parte de la carga de colaboradores, ¿ya? Y ahí, como les decía, para mí la alternativa más difícil es la de trabajarlo por múltiples evaluaciones, habilitar múltiples evaluaciones porque me eh, orilla a trabajar con el importador. ¿Ya? Aquí me voy a ir en configuración. Si se fijan, el gestionar participantes está bloqueado y está bloqueado porque habilitamos múltiples evaluaciones. Si no estuviera bloqueado, yo podría incorporar participantes manualmente y asignar los evaluadores también de una lista desplegable, pero yo lo sugiero para un proceso quizá más pequeño. Para mí siempre es mejor trabajar con el Excel porque puedo hacer mi filtro, mi chequeo previo y evito la mayor cantidad de errores. Yo hice una carga de participantes antes y los borré para ver el historial si funcionaba correctamente. Este es el historial de carga de este proceso.
Entonces yo el 15 hice una carga y si me hubiera salido algún error, aquí diría error y yo podría descargar desde acá un detalle de los errores, pero no me salió error, pero yo sí los borré porque quiero hacer la carga con ustedes. Antes de hacer la carga, yo tengo que descargar la plantilla. Cuando yo descargo la plantilla, se descarga un archivo que viene configurado de esta manera. Primero tiene 3 hojas. Si no tiene 3 hojas, es porque no habilitamos múltiples evaluaciones, ¿ya? Si tiene solo 2, es porque no habilité múltiples evaluaciones y por tanto no me permite crear grupos. Chequeamos eso. Tiene que tener 3 hojas si lo que queremos es habilitar múltiples evaluaciones y crear grupos. En la primera hoja vienen las instrucciones y arriba, en la fila 4, me indica a qué hoja está refiriéndose. La parte celeste se refiere a la carga de participantes y si nos vamos acá un poquito más al final, la parte gris se refiere a cómo se crean los grupos. Y esta es la parte que a mí me interesa que revisemos. Porque si se fijan, dice, pesos por defecto, para utilizar estos valores, deja la columna grupos de pesos vacía. Cuando yo les mostré la configuración en la pestaña de general, yo les decía que la distribución de los pesos que yo había creado en la plataforma, al iniciar la configuración, iba a llamarse pesos por defecto. Entonces acá, por ejemplo, este root, voy a ampliar un poquito el zoom para que... Esto viene vacío, viene solo con la columna en la fila 1 con los enunciados. Acá va el root de el evaluado, el root, su código de ficha, y aquí es donde yo identifico a qué grupo pertenece. Si esta casilla yo la dejo vacía, quiere decir que esta persona pertenece al grupo por defecto, es decir, que tiene los 4 tipos de evaluaciones que yo marqué al principio con la distribución de pesos que yo definí. En cambio, estas otras 2 personas pertenecen a un grupo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar en las múltiples opciones que podemos tener dentro de nuestra organización. El número de los grupos yo lo creo desde el 2, porque en mi mente el grupo por defecto es el grupo 1, pero ustedes le pueden poner el número que quieran. Yo le pongo 2 para saber que el 1 ya está creado. Entonces yo le dije al sistema, sabes que yo en mi organización voy a tener 3 grupos. El por defecto, que ya sabemos que es esa persona que está como al medio de la organización, que tiene gente a cargo que le va a evaluar ascendentemente, que tiene un jefe que lo va a evaluar descendentemente y que tiene pares. Pero también tengo un grupo 2, que son personas que no tienen ni pares ni ascendentes. Y entonces ahí dejo la casilla vacía. La casilla vacía respecto al peso que tienen ese tipo de evaluación en el proceso. Cuando la dejo vacía, el sistema entiende que esa persona no tiene esos evaluadores y no me obliga a asignarle un evaluador para ese tipo de evaluaciones. En cambio, si yo le pongo un 0, el sistema entiende que sí tiene, pero que vale 0, pero tiene. Y ahí sí me obliga a agregarle un evaluador. ¿Podríamos tener más combinaciones de grupos? Por supuesto. Yo podría decir, mira, sabéis que tengo el grupo 4 y el grupo 4 no tiene descendente porque a lo mejor es el jefe máximo, el gerente, pero sí tiene autoevaluación y su autoevaluación va a valer 100 y no tiene pares, pero sí tiene gente a cargo, que son los gerentes que están por debajo de él. Y entonces vuelvo a tener creado otro grupo y puedo ir haciendo combinaciones según el tipo de evaluaciones que le corresponde a cada persona, ¿ya? Usualmente no son más de 4 o 5, pero podría darse el caso de que tengan algo muy, muy especial o incluso que repitamos la configuración pero cambiemos los pesos. Podría decir un grupo 5 que va a ser igual al 3 respecto a los tipos de evaluación, pero no va a ser igual respecto a los pesos. También lo puedo hacer. Cuando ya armé mis grupos, entonces ahí me voy acá a la carga de participantes. Y acá la hoja de instrucciones es fundamental. ¿Por qué? Sobre todo porque yo creé varios formularios y los formularios los asocié a distintos tipos de evaluación. Por lo tanto, aquí miren, donde dice formulario descendente, está asociado solo el que se llama formulario descendente. Donde dice formulario de autoevaluación, está asociado solo el que dice formulario de autoevaluación. Entonces, solo puedo ocupar ese formulario para ese tipo de evaluación. Y así sucesivamente con los otros 2 tipos, donde sí se repite el mismo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creé en el ejemplo que di de crear formularios por familia? Creé 10 formularios
descendentes que también me van a servir para la autoevaluación, pero son distintos porque son por familia de cargo. Aquí, en esta columna, me aparecerían los 10 nombres y ahí tengo que asignarlo yo según la familia. Entonces se complejiza, entre comillas, un poquito la asignación del formulario porque yo acá voy a hablar por Ruth. Entonces, ¿qué recomiendo en ese caso? Sumar la columna nombre, familia de cargo si es que lo tengo, si es que lo descargo de un exportador para poder ir filtrando y asignando el formulario que corresponde por familia. Y ahí venía el tip de uso que yo les dije el martes. Si van a crear formularios para cada familia, de repente no los dejen vinculados desde la configuración, créenlo y después asígnenlo, quizá créenlo con el nombre de la familia y asígnenlo por la carga masiva, porque de lo contrario, si yo creé, por ejemplo, el formulario 4, que es para la familia líderes, y esta persona no está en la familia líderes, y yo le asigno ese formulario aquí, me va a arrojar un error porque me va a decir que el formulario no pertenece a la familia. Entonces, es como que se va complejizando un poco, así que como resumen, si lo vamos a hacer por familia de cargo la distribución, perdón, em, si lo vamos a hacer por familia de cargo la distribución de formularios, que vamos a tener muchos formularios y los queremos asignar por familia, pero además tenemos que hacer la carga masiva, no los dejen vinculados a la familia desde origen, desde la configuración inicial, sino que asignenlo solo por el Excel para que no les arroje error. ¿Se puede hacer de la otra forma? Sí, pero podría ser más complejo si es que manejamos un gran volumen de participantes. Aquí yo hice un ejemplo de los tres tipos de grupo. El por defecto, el grupo 3 y el grupo 2. El 3 era el que no tenía, el que todo lo tenía paralela y el grupo 2 el que no tenía nada. Según el grupo, van a ser las columnas que tenga que completar hacia el lado. ¿Ok? Por ejemplo, este, que tiene todos los tipos de evaluación, tengo que completar todas las columnas. ¿Ya? Si yo en la configuración avanzada de cada tipo de evaluación establecí un número máximo distinto de 1 para, por ejemplo, los evaluadores ascendentes, yo voy a tener más columnas de evaluador ascendente acá. No lo cambie, si no lo han cambiado en la configuración de origen, no agreguen acá las columnas ustedes. Configuren las opciones avanzadas y vuélvanlo a descargar para que no les arroje error porque no coincidiría la configuración con el archivo. ¿Ya? El grupo 3, entonces, donde yo le dije tiene hasta la paralela, el grupo 3, entonces, me tengo que preocupar de que tenga formulario de autoevaluación, formulario descendente, root del descendente, formulario de la paralela y a lo menos un root para paralelo. Lo mismo en el que tiene paralelo y ascendente y así sucesivamente. Si yo vamos a hacer un ejercicio, a ver, este es 11 millones, ya. Vamos a propósito, borrar un root. Y lo vamos a subir. Lo que espero es que me arroje error porque yo le estoy diciendo al sistema que esa persona pertenece al grupo por defecto y por lo tanto me falta esa asignación de formulario y evaluador. Voy a descargar el archivo de errores para que veamos cómo me muestra los errores. Y si se fijan, me marca en rojo la fila y siempre voy a ver el detalle al final, acá. Y aquí dice, es necesario asignar un formulario para la evaluación ascendente. Si yo asigno solo el formulario y no el root, me va a decir después que hay otro error y que tengo que asignar el root. Entonces yo voy a repetir acá el nombre del formulario y creo que el ascendente era este. Entonces vamos a hacer la carga de nuevo. Me interesa que sepan dónde ver el detalle de errores para que no dependan de SAC, sino que lo puedan gestionar de manera más rápida ustedes mismos. Vamos a volver a subir. Me gusta este historial de carga porque ustedes pueden ir a hacer otra cosa y mientras tanto se está procesando y puedo ir a revisar los objetivos de alguien y la escala de evaluación y bla. Entonces, acá puedo dejarlo el archivo arriba esperando que procese y no voy a tener ningún problema en
moverme de la hoja. No era como ese cuadro de diálogo que aparecía con el detalle de errores y después yo ya lo perdía. Ahora la carga está bien. Puedo validar. Importante hacer validaciones. ¿Qué tipo de validaciones? Por ejemplo, que todos estén en una familia de cargo, si es que he considerado la familia de cargo, por ejemplo, para la asignación de formularios, que el peso de los objetivos esté al 100. No quiere decir que pesen 100, sino que están cargados al 100%. Lo mismo con las específicas. Estas columnas van a depender de lo que le estemos pidiendo al sistema que evalúe. Si yo evalúo solo por competencias, no va a venir la de objetivos. Péguenle una mirada a los formularios antes de iniciar. Si no lo veo aquí, en los 3 puntitos lo puedo ver. Chequeen que la redacción de las competencias esté adecuada, que la escala esté correcta, que los objetivos se vean todos completos. No pretendo que revisen uno por uno si son múltiples evaluaciones, pero sí aleatoriamente vean, porque aquí se han dado cuenta algunos clientes que eligieron mal las competencias transversales y le están mostrando algo antiguo, algo que ya no se usa. Pregunta abierta, no todos tienen preguntas abiertas, etcétera. Cuando yo hago clic en iniciar, el sistema va a hacer una validación. Primero me va a mostrar un resumen de la información que yo configuré. Puedo ir chequeando de repente aleatoriamente los contenidos, los pesos, el resultado, etcétera. Las notificaciones, qué tipo de cosas yo ya configuré, si dejé algo visible oculto. Y esta es muy importante, la pestaña de validaciones. El sistema va a validar todo respecto a forma en la que está configurado. Si hay algo en rojo, el botón de iniciar va a estar bloqueado. ¿Ok? Y acá sí quiero, si yo no he configurado notificaciones personalizadas en las opciones avanzadas según el tipo de evaluación, habiliten la notificación por defecto. De lo contrario, no le va a llegar correo a nadie porque no configuraron el personalizado y tampoco están habilitando el por defecto. Si configuramos personalizado, no es necesario que marquen la casilla de notificar porque va a mandarse el personalizado. Ahora que ya inicié el proceso, la gestión la hago desde el nombre, pero fíjense que tengo también la opción de entrar de nuevo a la configuración. Cuando un proceso está en curso, hay ciertas cosas que yo sí puedo corregir aun cuando está en curso, pero me da esta advertencia. Me dice que estoy entrando a un proceso y que obviamente no voy a poder hacer cambios en algunas cosas y que hay algunas cosas que se van a reprocesar de manera síncrona. Por ejemplo, si cambio las ponderaciones. Si se fijan, me permite, por ejemplo, cambiar la ponderación de las evaluaciones. Decido que ahora esta no vale 100, vale 90, esta vale 2, esta vale 8, esta vale 0. Si yo hago esto, el sistema va a reprocesar la información con un día de desfase. Pero si, por ejemplo, lo que yo hago es, supongamos que yo tengo acá habilitada la notificación, redacto de distinta forma el mensaje, eso se va a procesar inmediatamente. Lo que tenga relación con números no es inmediato. El sistema se toma un día para procesar y me muestra los cambios al día siguiente. Todas las ponderaciones que yo tengo activadas las puedo redistribuir, pero no puedo, por ejemplo, elegir otra categoría para redistribuir el peso de los objetivos si yo ya elegí una. Puedo cambiar esta escala, puedo cambiar las opciones avanzadas como el mensaje de bienvenida. Hay cosas, como les decía, que puedo hacer. También puedo reestablecer los rangos, decir que acá va a ser un 4, acá va a ser un 4,8. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero todo ese tipo de cosas que tengan relación con números y ponderaciones se van a procesar de manera asíncrona. Yo no hice ningún cambio y en el nombre de la evaluación es donde yo entro a hacer la gestión del proceso. Es acá donde yo voy a poder hacer el monitoreo de los movimientos. Yo ya tengo abierta una sesión como un usuario de perfil normal para que respondamos la evaluación, ¿ya? A todos los participantes que deban responder formularios les va a llegar un correo. Ese correo los va a redirigir acá, a mis evaluaciones. Cualquier usuario, no importa el perfil que tenga, si es mencionado como un evaluador, va a tener acá la evaluación por responder. Y aquí este usuario tiene muchas evaluaciones por responder, pero la que nos interesa es esta, la que acabamos de lanzar. Y acá dice que tiene 0 de 3 formularios
por completar. Vamos a entrar al nombre de la evaluación y va a tener primero una pestaña de información general con el resumen del proceso y tantas pestañas como tipo de evaluación deba responder. En este caso voy a responder rápidamente esta para que gestionemos el proceso de uno de los trabajadores y que podamos, por ejemplo, dar feedback. Ya, yo voy a responder al tuntún nomás, puse un ejemplo. Porque además agregué hartas competencias, entonces se nos va a hacer un poco largo el ejercicio. Mientras tanto, no he visto si hay preguntas, pero vayan dejándome las preguntas. Yo voy a procesar acá, voy a dejar cargando la información y nos vamos a ir a responder las preguntas para avanzar. Y le vamos a poner un 98%. Y me dice guardar y salir porque es el único que tengo que responder. Si tuviera más descendentes, me diría guardar y avanzar y podría ir respondiéndolos todos al mismo tiempo. Ah, pero miren, algo me quedó sin responder porque dice 97. Y aquí en avance tiene que decir 100. Y como no le respondí al 100, no veo el avioncito para enviar la respuesta. Entonces voy a volver a entrar. Seguramente alguna de las preguntas no la respondí correctamente o me la salté y por eso no me da la opción de avanzar con el proceso. ¿Qué es lo que me falta? A ver, raro porque aquí dice 100. ¿Será que hay algo que no estoy viendo? Vamos a cambiarle. No, en realidad debería ser lo mismo. Está raro eso. Ah, y sí me tomó. Y al tiro cambió la vista. 100% respondido, una nota preliminar, una etiqueta preliminar. Si no estoy conforme con esa nota o tengo a muchas personas acá y empiezo a comparar y quiero que mi equipo quede equilibrado, puedo volver a responder el formulario si es que no lo he enviado. Si lo envío, estoy cerrando el formulario, estoy finalizando el proceso de evaluación descendente para esta persona. Puedo enviarlo desde acá o marcar varios a la vez y desde acciones masivas enviar. Una vez que lo envío, no puedo volver a cambiar respuestas. Hasta ahí, más o menos simple. Como administrador del proceso, yo acá voy a poder ver los avances, ¿ya? Y mientras tanto voy a mirar si hay preguntas. Ya, ahora sí tenemos preguntas. Los criterios de mi empresa tienen 3 categorías de desempeño. Estos ya están preconfigurados en Book para solo incorporar los porcentajes. Criterios de resultado o de evaluación. No vienen preconfigurados por defecto los propios tuyos, tendrías que configurarlos tú. Siempre el sistema que creas una evaluación desde cero, te va a ofrecer 5 categorías de resultado, tienes que eliminar desde las más bajas hacia arriba y renombrar o redistribuir los valores en las 3 categorías que quedaron. Ah, cumple o no cumple, complicado, tendrías 2 opciones en la. Mira, me tocó una vez construir una escala de evaluación similar a eso. De hecho, lo dejé en la presentación, creo que está acá, te la voy a mostrar, como donde puse los ejemplos. Aquí, mira. Si te fijas, aquí tengo una que tiene 2 medidas, 0 o 1. Era cumple o no cumple. ¿Se puede? Sí. Tienes que crear tú tu escala de evaluación y después utilizarla tú para llevarla a la calificación, como medida de calificación, como escala de evaluación, ya sea para competencia u objetivo. Y tienes que, en la misma lógica, construir tu escala de resultados. Porque básicamente tú vas a tener 2 resultados, cumple o no cumple, lo mismo que 2 opciones de calificación. Entonces tienes que homologar la escala de evaluación con las medidas que tú utilices. Lo puedes hacer. En la carga de participantes para quienes son del grupo 1 por defecto. Da igual si dejamos vacía esa celda o si escribimos grupo 1, no, tienes que dejarla vacía, porque eso dice la instrucción. El sistema va a entender que el grupo 1, que yo me imagino que se llama grupo 1, pero en realidad para el sistema se llama grupo por defecto, dice que las personas que pertenezcan a ese grupo, que es la configuración que hiciste en la plataforma, tiene que quedar la casilla de grupo vacía. Si el evaluador envía su evaluación y solicita devolver el formulario para modificar, nosotros como administradores, ¿lo podemos hacer? Sí, te lo voy a mostrar ahora. Si es posible crear una evaluación de desempeño de una persona en periodo de prueba, pero con evaluadores periódicos, por ejemplo, mes a mes. No, no, porque
tú inicias el proceso y al evaluador le llega el formulario y lo responde. Y tú ya tienes a ese participante dentro del proceso. Tendrías que crear una evaluación mes a mes y que todos los meses se evalúen al mismo participante. No sé si el mismo evaluador o diferente, pero como tú agregaste a la persona como participante una vez y el proceso ya se completó, el formulario de esa persona de evaluación descendente, ese proceso ya está ok. Yo no puedo volver a sumarlo como participante para que le vuelvan a evaluar algo que ya se evaluó. Tendrías que hacer un proceso de evaluación nuevo y volverlo a incorporar. ¿Se entiende? Me queda una duda. ¿Dónde encuentro la configuración del informe? Estoy en el proceso de evaluación. La primera. Ahora traté de ver la configuración del informe y no la encuentro. En la pestaña informe. Aquí, en informe. Te vienes acá. Si tu proceso todavía está en configuración, vas a poder modificar la configuración, entras al engranaje y te vas a la hoja del informe y la activas, la prendes, porque si no la prendes no te da la opción de modificarlo. ¿Me fijas? Ya. Aquí les muestro entonces cómo devolver, ¿ya? Estábamos en el proceso y si se fijan, aquí estoy en el monitoreo. Miren, voy a reducir un poquito para que veamos que se ve todo, pero lo voy a ampliar para que nos movamos. Tengo primero la información general, y luego voy a tener tantas pestañas como etapas tenga mi proceso. Si yo hago un proceso sin ninguna etapa adicional, solo debería tener la etapa de evaluación y la etapa de resultados. Yo les decía el otro día que a mí la etapa de resultados me resulta muy útil porque si tengo un proceso con muchas personas y además tengo un proceso con calibración, con feedback, con apelación, es probable que en la gestión del proceso se me pierda la gente, yo no sepa en qué parte está. Entonces yo me vengo a la hoja de resultados y me miro acá, lo busco aquí. En la columna de estado me va a decir en qué hoja está, en qué hoja lo puedo ubicar. ¿Ya? Vuelvo a evaluación y evaluación tiene dos subsecciones. En verdad son dos vistas del mismo contenido, pero mostrado de distinta visión. La hoja de participantes va a ser la persona con su proceso como un todo. Por eso, por ejemplo, dice Reinaldo 0 de 4. Y si me sitúo en el 0 de 4, me muestra los tipos de evaluación que tienen que completar sus evaluadores y cuáles ya se completaron. Pero si yo me voy a la hoja de evaluaciones, veo más filas porque me apertura por cada tipo de evaluación o formulario a cada participante. Está un poquito lento, pero ténganme paciencia. Está más lento de lo habitual. A ver, algo le pasó a mi internet. Ya, aquí es lo que yo les decía. Y esta hoja es fundamental para ustedes. ¿Por qué? Porque desde acá, yo por ejemplo veo el estado por tipo de evaluación. Entonces yo puedo ir filtrando. El que diga no iniciado quiere decir que la persona ni siquiera ha abierto el enlace. El que diga en curso quiere decir que por lo menos lo abrió. Y ahí en la lupa, cuando dicen curso, yo puedo entrar a la lupa y ver si respondió algo. Esta como tip es súper útil porque hay gente que les dicen, oye, no encontré dónde enviar el formulario. No me deja enviarlo. Y en verdad acá ustedes pueden chequear. Si alguien les dice no me deja enviarlo, vamos a hacer el ejercicio de a qué me refiero. Miren, cuando yo respondí, ¿se acuerdan que no veía el botón de enviar porque el sistema no me había guardado una respuesta y decía 97%? Pues bien, pasa mucho que hay gente que dice, oye, yo lo completé, pero no me deja enviarlo. Y en verdad les falta una pregunta, pero ¿cómo lo sé? Porque acá en la lupa yo puedo ver el contenido de lo que ha respondido la persona. No puedo modificarlo, pero sí lo puedo ver. Entonces yo acá puedo ver, ah, mira, te faltó responder las preguntas de potencial, por ejemplo. O sea, le puedo ayudar a la persona a que sepa qué es lo que le falta. Ya, vamos a autoevaluarnos. Esta persona tiene una autoestima muy alta, así que se va a poner muy buenas notas. Y cumplió con todo, es extremadamente una estrella, un talentoso. Vamos a seguir avanzando. Quiero dejar... Ah, no, pues ya contesté todo. Ah, no, aquí dejé una vacía. Miren, ya. Voy a guardar y salir. Entonces esta persona le va a decir a recursos humanos, oye, yo contesté todo. No te debo nada. Y ustedes van a decir, no, pues sí me debes, porque tu autoevaluación no está finalizada. Pero ¿cómo si yo respondí todo?
Entonces ahí ustedes van a venir acá al detalle. Esta nos va a aparecer así, en curso. Y van a abrir el formulario y van a decir, mira Reinaldo, tienes casi todo respondido, pero te falta una pregunta. ¿Cuál me falta si yo respondí todo? Flexibilidad. No está respondida. Por eso tu evaluación está en curso. Y ahí recién Reinaldo va a ir a su formulario y va a terminar de autoevaluarse. ¿Por qué? Porque si bien el sistema guarda las respuestas, que eso no está en duda, yo no puedo avanzar con su autoevaluación sin completar, ¿ya? Para mi proceso. Yo podría avanzar en la teoría, sí, el sistema me deja avanzar, pero no tendría nada en el informe. Esto es mucho más relevante, obviamente, con aquellas evaluaciones que sí tienen un peso. Si a Reinaldo lo evalúa su jefatura y yo lo avanzo sin autoevaluación, sin ascendente y sin paralela, igual va a tener un informe porque yo le dije al sistema que el 100% de peso estaba en la descendente, entonces eso era más importante para mí. Pero lo importante es que ustedes sepan que aquí, a las que están en curso y en realidad cualquiera, pueden ustedes visualizar si está completado o no al 100% a través de la visión del formulario. Aquí viene la pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa si Reinaldo me dice, oye, respondí la evaluación de Rocío, pero no estoy conforme con la nota que le dio, quiero volver a responderla? Ustedes van a ir acá a la pestaña de evaluación, detalle de evaluaciones, van a buscar a Rocío y van a abrir el formulario. Al abrir el formulario, la evaluación no se resetea, no, se abre y queda como no enviada simplemente. Miren, voy a actualizar acá. ¿Ven? De nuevo Reinaldo ve el botoncito de enviar, entonces puede volver a cambiar sus respuestas. Llave. La llave solamente va a aparecer en aquellos formularios que estén finalizados. El botoncito de cambiar evaluador nos va a servir cuando nos digan, oye, ¿sabéis qué? Bernardito Grey se fue de vacaciones, no va a poder evaluar a Reinaldo, cámbienle el evaluador para que podamos avanzar en el proceso. Y ahí yo cambio. Pero ojo, el sistema me dice, al cambiar el evaluador perderá el registro de las evaluaciones realizadas por el actual. O sea, ahí sí se resetea el formulario y partimos de cero. Le voy a dar que sí y me va a mostrar todos los posibles evaluadores que son todos los vigentes y yo voy a elegir al que corresponde y voy a presionar a actualizar para que se guarde. Al momento de actualizar, al nuevo evaluador le va a llegar un correo diciéndole que tiene que evaluar a esta persona y va a hacer el flujo normal que ya revisamos. Pero ahora yo quiero, bueno, todos estos botones que están acá también están disponibles desde las acciones masivas. Abrir evaluaciones, enviar recordatorios, descargar formularios, eliminar evaluadores. El eliminar evaluadores yo no lo recomiendo mucho a menos que sea extremadamente necesario hacerlo. Por ahí de repente se nos puede pasar a uno que no teníamos que eliminar y vamos a estar borrando información. Desde la pestaña de participantes también tengo acciones que realizar, como por ejemplo el avance o la actualización de formulario. Esto es nuevo. En relación al año pasado no teníamos esta opción. El otro día me llamó una clienta y me dijo, oye, ¿sabéis qué? Me di cuenta de que inicié la evaluación, pero a Juanito no lo metí en una familia de cargo, por lo tanto ahora en el formulario no ve las competencias específicas, ve solo las transversales. Ok, le dije yo, tenemos solución. Vas a ir a la familia de cargo de Juanito, vas a incorporar el cargo de Juanito y luego te vas a venir acá y vas a actualizar el formulario. ¿Qué va a hacer el sistema? Lo que aquí dice. Al actualizar se van a incorporar objetivos y competencias agregadas después de iniciar y las respuestas se van a conservar, a menos que yo le diga, no, elimíname las respuestas, o sea, reseteame el formulario y muéstrame el formulario actualizado. Ningún problema, así lo hizo y le funcionó perfecto, ¿ya? Porque hay cosas que a lo mejor se nos van a pasar, pero tienen solución en el largo plazo. En la gestión del proceso lo podemos solucionar. Entonces, desde acá puedo actualizar formulario, avanzar de etapa, eliminar al participante. Desde las acciones masivas puedo hacer exactamente las mismas tres cosas. ¿El sistema me va a dejar avanzar con estas personas? Sí. Miren, voy a avanzar. Pero voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay dos formularios que yo tengo la certeza de que están completados al 100%, pero que su evaluador olvidó apretar enviar. En ese caso me salva esta casilla que dice enviar los formularios completados y no enviados. Me salva porque va a convertir ese estado de en curso a finalizado, pero solo va a funcionar con los formularios que están completados al 100%.
Entonces ahora en calibración, si se fijan, ese que estaba al 100%, que es este 1 de 2, está ok. Tengo 1 de 2. De hecho, también lo puedo ver acá, miren, en el detalle de evaluaciones. Ese va a ser el que está finalizado. Pero, por ejemplo, la autoevaluación no se grabó la actualización que había hecho esta persona, entonces no pasó como finalizado. Pasó con el 96% de respuestas, pero no está finalizado. ¿Qué puedo hacer entonces? No tengo a toda la gente con sus procesos correctos. Si yo ahora trato, vamos a hacer el ejercicio, me debería mostrar lo que les quiero contar. Cuando yo tomo al participante y lo avanzo de etapa, da lo mismo a dónde, siempre a la que sigue, el que evaluó, perdón, el que tenía que evaluar y no evaluó ya no puede evaluar. Miren, yo ya no puedo evaluar a Carmen de manera paralela. ¿Por qué? Porque el administrador sacó a Carmen de la etapa de evaluación. Ahí también hay un error recurrente en los administradores. Le escriben correos el evaluador y le dice, oye, no puedo evaluar a Carmen, no me deja el sistema. ¿Qué hago? Vengo acá, veo en la etapa de resultados, voy a buscar Carmen. ¿En qué estado está? ¿En qué hoja está de mi proceso? Está en calibración. No, pues Carmen no puede estar en calibración porque no le han respondido todas sus evaluaciones. Entonces, ¿qué hago con Carmen? La devuelvo. ¿La devuelvo desde aquí o la devuelvo masivamente con otros que a lo mejor avancé por error? Y dejo solo a la persona que sí debo calibrar, que en este caso voy a dejar solo a la que tiene evaluación descendente. Me da lo mismo que no tenga autoevaluación porque la descendente es la que se calibra. O, en teoría, teniendo descendente como vale el 100%, me puedo quedar solo con esa para la evaluación como proceso para el informe. Y los otros los mantengo en evaluación hasta que avancen con su proceso. No tengo por qué tener a todos avanzando al mismo tiempo. Tengo que darle su tiempo o el que yo establecí por proceso. En la etapa de calibración voy a tener tres pestañas: participante, evaluaciones con el detalle de evaluaciones, igual como en la anterior, pero además voy a tener la hoja de reportes donde me va a mostrar de manera gráfica las notas por la descendente y los promedios por el evaluador. Entonces yo acá voy a poder comparar a los evaluadores. Tengo poquitos puntos porque movimos solo a una persona, pero puedo comparar cómo están a nivel general los promedios de evaluación descendente por evaluador y voy a detectar inmediatamente aquellos que fueron más permisivos quizá o los que fueron más castigadores con su equipo para poder poner un foco ahí al momento de calibrar. Desde el detalle de evaluaciones es una vista muy similar al de la etapa anterior, con el detalle por tipo de evaluación, por formulario, si le queremos llamar así, y voy a poder ver el estado. Desde la hoja de participantes es donde yo puedo calibrar, ¿ya? Y yo recuerdo que acá yo elegí la opción que decía calibrar por nota final. Aquí está el desarrollo que se lanzó hace poquito. Antes, cuando yo presionaba calibrar, se abría el formulario y yo tenía que ir cambiando nota por nota y cuando guardaba, recién ahí sabía qué nota le iba a dar para la evaluación descendente. Acá es diferente, la nota final se cambia completa y no modifica la nota que puso el evaluador. Yo sigo manteniendo ese dato y puedo dejar un comentario. Puedo cambiar tanto la nota de potencial como la nota general de desempeño, la nota final, no solo la de la evaluación descendente. Y ahí ya calibré. En el futuro vamos a poder importar los datos de calibración. Hoy día lo tenemos que hacer uno a uno, pero en el futuro vamos a poder importar. Y tengo el detalle de la nota precalibración y la nota final, sin perder la información del formulario. Después de calibrar, yo la avanzo de etapa. Voy a hacerlo rápido para poder dar feedback y que veamos la inteligencia artificial al servicio del evaluador. Pero básicamente me quiero quedar con em, el ejercicio que hicimos de calibrar. Si se fijaron, nunca cambió la nota descendente. La nota descendente se mantuvo. De hecho, la vamos a poder ver acá en la etapa de feedback. En la etapa de feedback sigo teniendo las dos visiones: la visión por tipo de evaluación y la visión global por participante. A esto me refiero con que la calibración por nota final no toca la evaluación descendente. Yo sigo manteniendo el mismo formulario que completó el evaluador descendente, no cambia. Lo que cambió fue la nota final. ¿Ok?
porque fíjense, acá tiene un 4,5 y como nota de proceso para el feedback va a tener un 4,2 que es la nota calibrada, ¿ok? Cuando yo paso a feedback pasan cosas. ¿Qué cosas pasan? Al evaluador descendente le llega un correo diciéndole que la persona ya se encuentra en etapa de feedback y lo que el sistema espera que la persona entre a mis evaluaciones, y de hecho el mail lo redirecciona, va a ir a la hoja de descendente y ahora va a ver la pestaña de feedback. En este tablero, la persona va a tener dos iconos, dejar feedback y crear plan de acción. Recuerden que crear plan de acción lo va a ver solo si además de ser evaluador es el supervisor y aquí va a poder dejar feedback. Esto es lo que quiero que veamos. Mientras avanza, como está lento, 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 voy a mirar si hay preguntas. En mi caso tenemos 6 competencias a evaluar y cada una de ellas tiene el mismo peso. Sin embargo, en el sistema no me deja anotar porcentajes con decimales. Sí, sí te deja, solo que con un decimal, no con dos. Te muestro. Generar formularios. El otro día justo hicimos un ejercicio con alguien que tenía este problema y la deja, pero tiene que ser con un decimal, no con dos. Entonces poníamos 16,5, 16,5, 35,5 y me fallan las matemáticas, voy a poner un número más cuadrado. 27. Y te deja, pero con un decimal. Entonces ahí vaya afinando un poquito la equidad. No sé, pues si es 6,6, 6,6, le ponéis 6,7, 6,7 y te cuadra, pero con un decimal, no con dos. Mm, ¿No es posible colocar la etapa de calibración después de feedback? No, no tiene orden de etapas. Siempre va a ser primero calibración, después feedback. Vamos a ver si avanzó. ¿En qué estábamos? Ah, íbamos a dar feedback. Ok. Presiono dar feedback, me muestra el informe completo y absoluto. Para la vista del evaluador, lo que yo personalice en informe no aplica. El evaluador y el administrador siempre van a ver el informe completo. El que no lo ve completo va a ser el colaborador evaluado, ¿ya? Por eso la personalización es para la vista del colaborador. Voy a ver todo detallado. Sobre todo esto me interesa que lo sepamos porque, ojo, ahí hay que hacer fuerte un tema de comunicación de cómo va a ser nuestro proceso, que el evaluador no se sorprenda si le calibraron la nota, que sepa, que esté al tanto, que participe incluso si es que lo desean, pero no podemos ocultarle en la calibración al evaluador descendente. El mapa de las competencias evaluadas, la evolución aparece siempre y cuando tenga una evaluación anterior. Las notas detalladas por indicadores, competencias primero y al final los objetivos. Y aquí viene la parte que les quería mostrar. Análisis con inteligencia artificial. No nos asustemos, ¿ya? La inteligencia artificial solo va a considerar la información contenida en el informe. Si yo presiono generar feedback con IA, esto lo van a ver en los próximos días, en las próximas semanas, progresivamente se les va a ir habilitando. Hoy día, cuando presiono aquí generar feedback con IA, se abre un cuadro de diálogo y el sistema me da un prompt preestablecido con un feedback. Yo puedo agregarle más contenido como sugerencia de incorporación de datos y volver a generarlo. Pero en las próximas semanas esto va a ser más conversacional. Yo acá le voy a poder hacer preguntas a la inteligencia artificial quizá pidiéndole un feedback. Por ejemplo, dame un feedback breve, con un tono profesional y destacando su mejor competencia. Y puede ir conversando con un hilo. O sea, si le voy pidiendo que cambie algo, cambie la redacción, incorpórame una idea de mejora, dame ideas de capacitación, etcétera, todo lo que yo converse con la inteligencia artificial acá, lo puedo copiar, lo puedo insertar y lo puedo llevar a este cuadro que es donde yo tengo que escribir mi feedback como evaluador. También puedo no hacer nada de eso y simplemente escribir acá, Rocío, agradezco el esfuerzo y bla, 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 ¿ya? Pero también puedo insertarlo. ¿Vieron? También puedo
a crear una nueva conversación o seguir iterando la idea con el asistente. Ya, hay gente que no le gusta mucho esto del asistente para los feedback, pero tratemos de darle como un enfoque positivo en el sentido de que puedo hacer un análisis quizá más profundo y puedo tener ideas para hacer el feedback, pero hay gente que llega y copia. Me decían unos clientes como onda, yo caché que hicieron esto, copiamos, pegamos y eso es el feedback y chao, no hizo nada más, no miró, no leyó nada. No podemos tampoco evitar que alguien haga eso, pero sí podemos prevenir tratando de bajarle bien la información, mostrándoles la herramienta y la utilidad que le pueden dar, pero no podemos como manejar tanto, tanto, tanto la información que el otorgador de feedback va a entregar, ¿ya? Es como yo me acuerdo que el año pasado en esta misma capacitación les decía, revisen el feedback, no vaya a hacer cosa que alguien escriba algo que pueda ser como utilizado en su contra. Porque obviamente no todos tienen la capacidad de redactar a lo mejor con claridad una idea o a lo mejor ocupan palabras que se pueden malinterpretar, etcétera. Entonces igual siempre hay que darle una mirada a los feedback que dejan los evaluadores. Incorporo el feedback, lo inserto, ¿ya? Y después de eso, como administrador, lo que yo debería hacer sería publicarle a Rocío el resultado, ¿ya? Yo sé que ya me pasé, pero quiero mostrarles esta parte. Como administradores, ustedes van a poder ver el monitoreo de quienes ya dejaron feedback, de si está publicado o no. Aquí yo puedo ir filtrando quienes dejaron feedback y quienes no. Y puedo aquí publicar o desde acciones masivas. Si yo hago esto, paso a la persona a feedback, el evaluador da feedback, yo publico el resultado, la persona va a tener la opción de dejar su conformidad. Voy a mostrar eso y con esto cierro, ¿ya? Solo para cerrar el círculo de la conformidad. Uy, siempre me olvido del correo Rocío. Permítanme un segundo para poder revisarlo, porque yo tiro la talla con que tengo múltiples personalidades y es porque tengo muchos usuarios con correos distintos, correos reales, para poder efectivamente hacer como este flujo de información y mostrárselo a ustedes, porque como administradores perdemos un poquito la visión de lo que es el usuario, ya que si bien somos usuarios, no tenemos las mismas, tenemos atribuciones un poco superiores a un usuario de perfil normal y por tanto nunca estamos 100% seguros de que lo que estamos viendo es lo mismo que ve una persona en su ficha. Cuando a mí me llega el correo como participante, como colaborador, y me dicen que me han publicado los resultados de mi evaluación, con feedback yo me voy a ser redireccionada desde ese correo a mi ficha. Especialmente o puntualmente, perdón, a la hoja de talento evaluaciones, que es donde van a quedar alojados todos los informes de evaluaciones de desempeño que a mí me publiquen. Y acá es donde yo voy a tener la oportunidad de dejar la conformidad o no conformidad y apelar si es que corresponde. Solo si me publican el resultado estando yo en la etapa de feedback. Aquí, perdón, me fui para el otro lado. Solo si la persona está en la etapa de feedback y yo le publico el resultado, la persona va a poder ver esto. El informe completo, se fijan que no ve la inteligencia artificial hasta ahora porque yo no permití que lo viera. Y abajito voy a ver dónde está el feedback de mi jefe, voy a ver el botón de conformidad. Si yo digo que estoy conforme, no estoy obligada a escribir nada. Pero si yo digo que no estoy conforme, el comentario se convierte en obligatorio. Creo que en este proceso no habilité la apelación, porque aquí me debería aparecer la opción de apelar. Pero acá, cuando yo no estoy conforme, estoy obligado a dejar el comentario. Con esto voy a cerrar para no quitarles más tiempo. Me basé solo 5 minutos. ¿En qué orden va la apelación si la tenemos activa? Justamente en este orden que te mostraba. Siempre la apelación queda al final, antes de resultado, entre feedback y resultado como pestaña, pero solo la gente se mueve a apelación si la persona apela. ¿Ya? Si yo hubiera marcado permitir apelación y le hubiera publicado el informe a Rocío y Rocío elige la opción no estoy conforme, se le abre la casilla de puedes apelar. Como yo no la elegí, no se abrió, pero es ahí donde debería verse. No sé si alguien tiene más preguntas. A mí se me pasó la hora volando. Cualquier duda que se me haya quedado en el tintero, por favor recuerden dejarla enviada al correo de capacitaciones, ¿ya? Yo lo voy a recibir.